VGS una corriente por la que esté pasando. Es decir, un punto de las curvas que vimos. ¿Listo? Eso es polarizar el dispositivo. Encenderlo en una corriente particular en un punto por ahí. Y eso es lo primero que se debe hacer. Eso es lo primero que se debe hacer antes de generar, por ejemplo, de generar una aplicación. Es decir, si estamos hablando de amplificadores, antes de intentar amplificar hay que dejar biasing, polarizado el transistor. Sí, o sea, como decíamos, antes de usar el transistor debemos encenderlo. Antes ahora, a un nivel más de circuitos, antes de intentar utilizar una aplicación con transistor, debemos polarizarlo bien. Y eso significa encenderlo y definir la tensión o la corriente que queremos. ¿Listo? Entonces, eso es biasing. Entonces, por ejemplo, hay muchas formas de generar biasing, hay muchas. O sea, acá no vamos a ver todas porque son miles de maneras de polarizar. Pero el concepto, vamos a ver las básicas que se usan muchísimo, ¿sí? Que se usan muchísimo y que nos dan el concepto, la idea de polarizar. Que eso lo necesitamos para amplificadores. Entonces, por ejemplo, yo quiero imponer una se llama VGS constante o por imposición de VGS. Es decir, vamos a polarizar el transistor M1, ponerle aquí M1. Vamos a llamar a esto RG1, RG2 y a esto RD. Vamos a decir que acá tenemos una tensión de alimentación VDD y aquí cerramos el circuito con la referencia, ¿sí? O sea, ahí está nuestra referencia. Bien, ¿qué es imponer un VGS constante? Entre comillas pongo el constante, el VGS constante, y es, ok, pues yo puedo utilizar, yo no voy a utilizar para polarizar el transistor, yo no voy a hacer esto, o sea, yo no voy a utilizar una batería para poner el transistor en una región de operación y luego hacer algo con eso. Esto no tiene mucho sentido porque ¿cuántos circuitos hay en el celular? Imaginen cuántas baterías diferentes necesitarían para generar todas esas polarizaciones. Entonces, no hacemos eso, esto no se hace. Esto no se hace. Lo que hacemos es generar circuitos que nos generen esos potenciales útiles para poder operar el dispositivo. Bien. Entonces, el de generar VGS, lo que hacemos, pues, aprovechando que, ¿cuánto es la corriente que dijimos de aquí para allá? Cero. Como es cero esa corriente, esto se puede ver como un divisor de tensión entre VDD y tierra con estas dos resistencias, ¿sí? Entonces, si se fijan, la tensión VG, es decir, la tensión entre este nodo y tierra, se vuelve la misma tensión que VGS, se vuelve la misma tensión, VGS, ¿sí? VGS. ¿Y aquí es igual? En ese circuito. Es igual a VDD. Es igual a VDD RG2 sobre RG1 más RG2. ¿Listo? VGS, o sea, este circuito me impone VGS con esos valores. ¿Listo? Bien. Nosotros vamos a utilizar la mayoría de las veces en nuestro circuito, utilizar el transistor en esa región de saturación. O sea, nuestro interés recae en la región de saturación. Cuando veamos amplificadores, vamos a ver por qué es más útil utilizar el transistor en esa región de saturación. Entonces, supongamos que el transistor en región de operación de saturación, ya sabemos que para analizar, pues tenemos que al final del ejercicio revisar si nuestras suposiciones fueron ciertas. Pues supongamos que aquí está en saturación, entonces la corriente ID, ¿a qué va a ser igual? Entonces un medio, mu sub n Cox, el W sobre L del transistor, VGS menos VTH. Pero este circuito impone VGS como VDD, ¿cierto? Por RG2 sobre RG1 más RG2. Menos VTH y elevado al cuadrado. ¿Sí?
menos BTH y elevado al cuadrado. Bien. Y de esa manera yo impongo de cierta forma o produzco esa corriente. ¿Sí? Produzco esa corriente. Bueno, o sea, yo como diseñador quiero tener el control de producir esta corriente. Entonces, esta corriente depende de parámetros físicos, ¿cierto? De su NSOX, que en principio son tecnológicos. W sobre L, que ya vemos, en circuitos integrados los podemos modificar. En circuitos discretos, cuando ya compramos fabricado el transistor, pues no podemos modificarlo, ya viene como viene. Pero además depende de otro parámetro físico, VTH, y depende de VGS, que en este caso depende a su vez de VDD, de RG. En los discretos uno puede sacar esa relación ya en el datasheet, sí. En los Bueno, no le entiendo cuál relación. No, esto lo puedes sacar, claro. VDD y tiene los valores. O sea, digamos ya en la laboratorio. Sí, caracteriza este término. Caracteriza ese término. Este factor. Esto se vuelve un solo factor. Sí. Entonces, ¿cuáles son las observaciones acá? Aquí hay varias observaciones. Las más importantes son, en un circuito real, aquí hay varios problemas con esta polarización. Esto se usa, es sencillo, no hay lío. O sea, se puede usar. De esa manera yo puedo polarizar y definir una corriente. Claro, voy a tener que tener cuidado de qué tensión va a quedar acá para que esto sea cierto. Yo debo garantizar en mi diseño que esta tensión con respecto a tierra, es decir, BDS, ¿qué debe suceder? Tiene que ser mayor o igual que este VGS que impongo acá medio VTH, para que esté en saturación, para que esté en saturación. Si no, esta ecuación no es válida, toca usarla de Trior. Suponiendo que tenemos esta condición así, que va a depender, ya sabemos que va a depender de la corriente por la resistencia menos esa caída de tensión. Entonces, suponiendo que tenemos todo tranquilo aquí en saturación, supongamos eso, esto tiene varios inconvenientes en la vida real, en la práctica. Y tiene varios inconvenientes porque las resistencias, tanto a nivel integrado como a nivel discreto, tienen variaciones. ¿Sí? Entonces, si yo replico este circuito, este RG2 sobre RG1 y RG2 no son exactamente iguales. ¿Sí? Entonces, la corriente cambia. ¿Sí? Si VDD lleva ruido, fíjense que VDD, ¿cómo lo construyeron ustedes? Un rectificador, allá en dispositivos, un rectificador y un regulador, y eso tiene un ripple. Sí, a la final ustedes podían rectificar una onda C, los cargadores, etcétera, el VDD, la batería se va descargando, en fin, esto tiene variaciones. Todas las variaciones se cuelan inmediatamente como de una forma cuadrática. O sea que si yo tambaleo o muevo aquí, esto no es nada preciso. Esas son las falencias que tiene esa polarización, ¿sí? ¿En dónde nos preocupamos? Pues en circuitos de alta precisión. En circuitos de pronto que no son de alta precisión no nos interesa mucho. Pero en los circuitos de alto desempeño, como los circuitos, digamos, de los que estamos hablando, a veces sí nos interesa bastante la precisión y nos preocupamos con eso, ¿sí? Nos preocupamos con ese asunto. Bien. Hay otro problema también bien fuerte, y es que, como esto es una ecuación en saturación, acá también aparece el problema con VTH, porque en los transistores reales, esto es un transistor que llamamos M1. Nosotros como diseñadores entregamos esta solución, ¿sí? Como diseñadores. Cuando ustedes fabriquen miles de millones de transistores, ustedes van a darse cuenta que los parámetros tienen variaciones. Así como cuando compran resistencias de 10K, que tienen variaciones del 5% y tal, así también le pasa al VTH. Entonces, cualquier variación de VTH entra directamente en esto acá, ¿sí? Miremos el ejemplo que ya lo vimos cuando ocurre, enfoquémonos para discutir un poco ese problema, suponiendo que tenemos una característica ID, ¿cierto? ID contra VGS, ¿sí? Supongamos que el VGS lo pudimos controlar de una manera, pero nosotros ya vimos qué pasa cuando el VTH cambia. Un delta de VTH. ¿Qué sucede? ¿Qué obteníamos? ¿Cierto? Si había un cambio de VTH, entonces a este lo llamábamos dispositivo 1 y dispositivo 2, donde este tiene VTH y este tiene VTH más delta de VTH. Pero este cambio de delta VTH es porque
porque cambió en la fabricación, o sea, hubo un cambio en delta. Aquí, entonces, si hubo un cambio, esta ecuación cuadrática arranca en BTH diferente, ¿cierto? Arranca en BTH diferente. Y ya dijimos que, miren, si logramos polarizar, que también es un problema, esto constante, esto es una línea con respecto a BGS, ¿sí? Entonces, esa línea vamos a asumir que la tenemos por acá. Para un BGS, con la misma solución que ustedes están vendiendo, ustedes van a decir que para el dispositivo 1 le da una corriente I de 1 y para el dispositivo 2 I de 2. Digamos que su solución es eso, generar una corriente, gastar la potencia. Esa es su solución, generar ID. Entonces, en el datasheet de su solución, supongamos que este es el peor caso de BTH y este es el peor caso de BTH y este es el mejor caso de BTH. Ustedes van a tener que decir, ¿se acuerdan los datasheets que tienen, ¿no? Mínimo, típico y máximo? Ah, el mínimo ID lo da esto, el máximo ID lo da esto. O sea, tengo una variación delta de ID de todo este rango. ¿Sí? O sea, los circuitos tienen variación, los circuitos presentan los problemas. Y aquí ya hay una solución, si le generamos el datasheet a esta polarización, el datasheet de ustedes va a decir I de mínimo e I de máximo. ¿Sí? Y si yo fabrico muchos dispositivos, muchos, y le mido el BTH a todos ellos, ustedes van a tener aquí es un conjunto de curvas que se van a centrar en algún valor y cuando vaya en la media, ese es el valor típico. Entonces es el que ustedes ponen allá en el datasheet del producto que generan. Conclusión, esta es una forma de polarizar. Cuando no nos preocupamos tanto por la precisión, funciona. Circuitos de laboratorio funcionan, ¿sí? Pero sufre de un montón de problemas en la práctica. ¿Listo? Sufre un montón de problemas en la práctica. Entonces alguien dice, bueno, ¿qué? Bueno, preguntas. Creo que es un rango para la variación de BTH, la delta de BTH. Sí, BTH puede variar hasta algunas decenas de milivoltios en circuitos integrados. 50 milivoltios, casi que los 100 milivoltios. BTH depende de la temperatura también. ¿Sí? O sea, eso tiene un impacto fuerte. Es uno de los parámetros que más complica el diseño real en los circuitos integrados. Bien, utilicemos esa misma gráfica. Profe, eso es asumiendo el coeficiente de la planesa de modulación. Ah, sí, y eso aquí, buen punto. Ignoré por ahora el error debido a la modulación de canal. Que en este caso, pues no hay porque BSB0. ¿Sí? En este caso no hay porque BSB0. Pero voy a hacer el siguiente ejemplo y lo voy a volver a ignorar porque me quiero enfocar en la polarización y ya les vamos a mirar qué sucede. Terminemos el siguiente ejemplo. Voy a usar esa curva ahorita, entonces vamos a reescribirla. Pero el siguiente ejemplo es, y poniendo un VG con una resistencia de degeneramiento en el surtidor. ¿A alguien se le ocurrió hacer esto? Ahí no hay efecto cuerpo. Sí, hay efecto cuerpo en principio si el cuerpo está conectado a tierra y si existe coeficiente de modulación de canal. ¿Sí? Sí hay. Pero no, como vamos a hablar de esas variaciones de dispositivos, digamos que ahí estaría incluido. ¿Sí? Para el foco ahora es la polarización, entonces ahí estaría incluido. Fíjense ahora que este circuito de acá me permite polarizar el transistor. ¿Sí? Entonces yo tengo acá esta tensión VG. ¿Sí? VG. Pero ojo que VG ya no es VGS. VG en este circuito no es VGS. VG en este circuito es igual a ¿quién? Sí, es este divisor, pero también es igual. VG es igual a VGS más ID
por R, por RS. ¿Sí o qué? Y D por RS. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? BG lo podemos imponer. Ya vimos que BG a qué es igual, ¿cierto? O sea, en principio es, entre comillas, constante. Porque a qué es igual BG. B por R2. ¿Sí? BG es, entre comillas, constante. Despejemos de acá y D. Despejemos de acá y D. Y D, por un lado, es igual, tiene que ser igual, miren que aquí estoy haciendo una malla. Por un lado, ¿es igual a qué? Sobre RS. ¿Sí? Pero yo quiero imponerlo, que esté operando en saturación, chévere y tal, ¿sí? O sea que por el otro lado, on the other hand, en el libro, allá les aparece mucho esa frase, y D es igual a la ecuación de saturación. O sea, un medio, mu Cox, W sobre L, lo voy a dejar escrito también en función de VGS, al cuadrado, ignoremos el efecto de modulación de Cantor. ¿Listo? O sea, tenemos esta ecuación de acá y esta ecuación de acá. ¿Estamos o no estamos? Bien, ¿estamos o no estamos? Entonces, recuerden que este ya lo conocemos. Miremos la ecuación B, todos los mamarrachos para todos los dispositivos entre 1 y 2. ¿Sí o no? Esa es la ecuación B, ¿recuerdan? Es la misma que vamos a ver. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Es que no nos noto como convencidos. Esta ecuación es esto de acá. ¿Sí? ¿Y esta ecuación cómo se pinta? Una constante. No. Una rampa que diga, profe. Exacto. Si VGS, que es nuestra variable, ¿cierto? Si VGS vale 0, esto es positivo, o sea, esto arranca en un valor positivo. ¿Sí? ¿Sí? Digamos, en principio, según esta ecuación, ¿no? Según esta ecuación, ignorando, o sea, voy a escribir netamente matemática la expresión. Si VGS, esto arrancaría positivo y tiene un corte cuando VG es igual a ¿qué? Cuando VGS es igual a este valor VG, ¿sí? Que ya lo conocemos. Llamémoslo VG1, que lo define esta función. Entonces, cuando VGS vale VG1, aquí vale 0, y arranca en un valor positivo, por acá. No importa el valor que arranque. Y eso es una línea con pendiente negativa en función de VGS, ¿sí o no? Sí. O sea, ¿qué hace esto? ¿Cuál es la solución del problema? La intersección de estas dos curvas. ¿Sí? ¿En dónde ocurre la intersección para el dispositivo 1? No, para el dispositivo 1 está acá. ¿Cuánto vale la corriente ahí? Entonces ahí viene la magia de hacer ingeniería. Pues esa corriente ahí vale I de 1. ¿Cuándo es la solución con el dispositivo 2, que es el peor caso? Acá. ¿Cuánto vale la corriente ahí? I de 2. ¿Cuál tiene más variaciones? ¿La aplicación número 1 o la solución del ingeniero que presenta esto? Miren el delta ID de la nueva solución. ¿Sí? El delta ID, entonces, si yo voy a comprarles esa polarización porque me genera esa corriente, ese delta de corriente, yo voy a querer esta, porque tiene menos variaciones. Esa es una ventaja de esta polarización. ¿Sí? Porque a variaciones del dispositivo, miren que todas las soluciones, bueno, ¿y dónde están las otras? Pues acá, dentro de ese rango. Todas las soluciones caen en ese rango y mejoro la variación del sistema. Pero ¿Sí? eso también fue por la resistencia, ¿no? Claro, por eso, justamente, esto es lo que está haciendo todo. Esa resistencia solita. No es para evitar que ahorita entonces agregar los dispositivos, entonces, bueno, sabiendo de agregar dispositivos. Esa es una forma, pero eso significa trabajar en el circuito. ¿Sí? Utilizar técnicas de circuito para trabajar, exacto. Entonces acá en este caso fue agregar un dispositivo. No necesariamente es agregar un dispositivo.
Puede ser utilizar otra técnica de circuito, polarizar de una manera diferente, hacer otra conexión. O sea, ahí es donde viene la ingeniería de circuitos. ¿Sí? ¿Está claro este concepto? Esa es otra forma de polarizar. ¿Cuál es el truco que nos iba a decir para lo del canal? ¿Cómo? Justamente lo que ahorita nos iba a dar un tip para saber cuándo se Ok, si nosotros revisamos, si yo a esto le pongo números, esto se vuelve un problema de halle la corriente, ¿sí? Halle la tensión, y ustedes van a tener que asumir una región de operación. ¿Sí? Van a tener que asumir. Entonces el tip es el siguiente, cuando estemos trabajando en DC, o sea, señales constantes, señales no, esto, fuentes de tensión o de corriente constantes en DC, ¿cierto? Miren que el efecto de emulación de canal es un factor de error que aparece aquí. O sea, si yo quiero considerarlo, me meto aquí ahora además a agregar esta variable en el problema. ¿Sí? Y este BDS depende de ID, porque ID genera esta caída de tensión, y de BDD. O sea, se complica bastante. ¿Sí? Recordemos que este término en realidad es un factor, entre comillas, pequeño, no es dominante. Es un factor que o sea, sí va a afectar la corriente vamos a decir, en un error. Entonces, por ejemplo, yo soluciono con el azul y la solución es rapidísima, porque una vez obtengo VG, por ejemplo, en el caso inicial obtengo VG o VGS, soluciono estas dos, no me metí nunca con BDS. Y obtengo, vamos a decir, 200 microamperios. Vamos a decir que la corriente es 200 microamperios. Cuando ustedes hagan ejercicios, que de hecho deben hacerlos, incluyendo BDS, ustedes van a ver que les duele un montón, ¿sí? Porque el sistema se hace más complicado. Esto es con un transistor, ahora si hay 2, 3, empiezan BDS1, BDS, o sea, se vuelve un sistema tedioso. Mejora, o sea, lo tienen que hacer con un procesador de matemática o algo así, pues para que no se embolaten ahí con el álgebra que les va a salir. Cuando ustedes hacen eso por primera vez, se dan cuenta que después de un día completo solucionándolo, muy bien y muy juicioso, sin embarrarla en ninguna línea, no les da 200 microamperios, les da 210 microamperios, 208 microamperios. Entonces la pregunta de ingeniería es, ¿vale la pena desgastarme en la polarización para tener estimado? O sea, ¿vale la pena ese error que corrijo? ¿Sí? Contra todo el tiempo y el desgaste que necesito para una polarización. No, en principio no. En principio no, a menos de que el delta sea exageradamente alto, que no nos sería útil para usar un transistor de esos en este curso. Entonces, en principio asumimos el error, entendemos el error, y esto sí va a ser más importante cuando miremos el modelo de pequeña señal. ¿Sí? Entonces, en DC, a menos de que por fuerza mayor tengamos que incluirlo, que se explicará, se dirá explícitamente, lo más práctico es aceptar esto como un error que no nos da 100, sino nos da 95 o 110, o sea, un error en la corriente. Es decir, la corriente no les va a cambiar de 200 microamperios a 1 miliamperio, nunca, o sea, no, eso no va a suceder, ¿sí? Pero nos ahorramos un montón de tiempo. Y otro argumento más, estos son modelos simplificados, o sea, ya solo usar este da un error. Si yo necesito, no, es que yo necesito saber exactamente cuántos electrones por segundo está pasando, pues utilizamos un modelo que se parece a este, claro. Utilizamos el simulador y el simulador allá. Yo sé que yo lo hice a mano y esto me da alrededor de 200 microamperios. Voy al simulador y me da 1 miliamperio. Uy, la cagué acá. ¿Sí? Pero me da 215. Ah, ya, es que no tuve en cuenta la modulación. Miremos a ver si es. Ah, sí, es la modulación de canal. ¿Van a entender? O sea, si yo ya quiero pelear con centavos, utilizo el simulador, que ya me da, después de un análisis inicial, utilizo el simulador, que ya me da el resultado, si es que quiere ya la minucia. ¿Sí? Seguro que si ustedes lo hacen con esto, después de 8 horas, lo resuelven y les da 210. Y cuando van y simulan, no era 210, era 212.75. ¿Sí? Entonces, ese es el tip. En DC, asumimos esto como un error, no nos metemos en problemas, háganlo como ejercicio de despacho allá en sus casas y vean que duele bastante cuando se hace ese análisis. Pregunta, muchachos. ¿Qué es polarización? Entonces,
Ustedes van a resolver este como ejercicio para casa. Si quieren ponerle números, háganle, pónganle números, o sea, háganlo con números. Entonces, encontrar la corriente ID, ¿sí? En términos de esa polarización, es decir, en términos de los parámetros del circuito, RG, RD, mu sub n, etc. Y la condición que se tiene que cumplir para que esto esté en saturación. Es decir, pues BS menor o igual, eso les va a dar alguna ecuación en términos de los componentes. Cuando ustedes lo hacen así más genérico, o sea, con estos valores, después resolver lo numérico es muy fácil. Porque ustedes resuelven y luego reemplazan, ¿sí? Lo contrario es más difícil, si ustedes se acostumbran solo a numeritos y luego analizar un circuito así simbólico, eso duele más. Esto se llama el circuito autopolarizado. Autopolarizado. ¿Por qué? Porque no utiliza un divisor real. Hace el mismo se hace la autopolarización. Profe, una pregunta. ¿Eh? Es que, pues bueno, como nosotros estamos tomando que la corriente que entra al cuerpo es cero, entonces la resistencia, si no le pasa corriente, es como si estuviera desconectada, ¿no? Pues Sí. pregunto, profe. ¿Cuál es la pregunta? Entonces sería una potencia. ¿Cuál es la pregunta, John? Profe, entonces, pues, si hay cero corriente, entonces, Si hay cero corriente, entonces la caída de tensión aquí, ¿cuánto es? cero. Cero, ¿cierto? En DC es cero. BD es igual a BG. Por lo tanto, BD es igual a BG. BD es igual a VG Y BG es igual a BGS. y VG VGS. O sea que este circuito, tal que yo garantice que el transistor está encendido, siempre está en saturación, porque BD es igual a VG. Por lo tanto, cualquier BD pues, va a ser mayor siempre que VG menos VTH. ¿Sí? Esa es la ventaja de tener circuito autopolarizado. Y también, o sea, ustedes podrían extenderse aquí más y de pronto querer agregar el RS abajo, pues es el autopolar, sigue siendo autopolarizado, solo que tiene una resistencia abajo. Algunos van a decir qué tiene que ver ese RG y si tiene una función. Ahorita no la vamos a entender muy bien, pero sí tiene una función bien interesante. Pequeña señal se ve. En pequeña señal es una de las Profe, ahí obviamente, el argumento es ese cuando estemos trabajando con señales. obviamente en teoría esa corriente es cero, pero en realidad no es cero, ¿no? Es muy pequeña y pues por eso es que la tomamos como cero, ¿verdad? O sea, es Sí. despreciable prácticamente. Pero sí Sí, hay es corriente. despreciable. Sí. Listo, muchachos. Entonces, nos veremos. ¿Algún comentario final? ¿No? Bueno, que tengan buen final de semana. Profe, ¿disculpe, se le enviaron algo en el título? Sí. Para que se lo agreguen. Voy a enviarles los slides que resumen las sesiones de esta semana. Y o sea, estoy pendiente del profesor. Sí, aparte lo podrían ver un poquito antes y la verdad sí. Desde antes de clase. Vale, vale.